Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Me quedo hasta sin voz, chicos, porque tengo que dar mi discurso. Muy bien, Capricornio, estoy contento, no sé por qué hoy día contigo estoy contento, alguna sorpresa seguro hay. Mi querido Capricornio, ¿vale? Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. El sábado, a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Y empezamos, cariño. Muy bien. Es muy curioso lo que puedo ver en la imagen del cuenco tibetano. Es como si vosotros, porque nos hablan de dos energías, estuvieran montado lo que es en una moto, pero el suelo, la base, es de cristal. Y entonces tú puedes visualizar lo que hay abajo. Es como si tú estuvieras en las nubes, cariño. Es algo raro, ¿vale? Pero en tu costado hay como un ángel que te quiere entregar lo que es una pequeña esfera. Siento, cariño, que a lo mejor de repente un grupo de ustedes o la mayoría siente que esta persona es especial para vosotros o simplemente tú sientes que es el gran amor de tu vida, al margen de lo que pudiera haber pasado, ¿vale? Porque esa imagen de que están en una moto y de que simplemente hay un cristal, la cual te entra duda porque puedes decir, Richard, ese cristal cómo va a aguantar esa moto, se va a romper. Entonces nos hablan de algún miedo, de algún temor, o que simplemente tú quieres reconstruir porque nos hablan de pisar tierra. Pisa tierra ya, acepta de que es el gran amor de tu vida, acepta de que esta persona es para ti, acepta de que esta persona, vosotros dos, tienen que volver o tienen que estar juntos también. Ya sea porque entre ustedes dos hay amor o simplemente también por los hijos puede ser, ¿vale? Por los hijos o porque tienen planes o proyectos juntos. ¿Por qué te digo planes o proyectos juntos? Porque vosotros estaban sentados en algo material. Entonces nos hablan algo relacionado de la tierra que puede ser vinculado con el dinero o las propiedades, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Hoy mi garganta no sé, se me apaga por rato, a veces me pasa. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White. Antes de esto te voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor, porque me ha dado curiosidad. A ver, me ha dado curiosidad. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de los ángeles del amor, el oráculo de los ángeles de amor. Ahora, se ha caído una carta. A ver, nos están diciendo, puede amar sin miedo. Escucha, abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todos. Por eso nos están diciendo, reconoce que esa persona es el gran amor de tu vida. Acepta ya que es el gran amor de tu vida. No tengas miedo al momento de expresar. Al margen de lo que hayas tenido en tu vida, cariño, porque a lo mejor me dices, Richard, yo me estoy protegiendo, yo me estoy cuidando, porque me he topado con cada personaje, me he topado con cada ser que simplemente si te cuento mi historia, te echas a llorar. Yo te entiendo, Capricornio, te entiendo, ¿vale? Pero a mí me están diciendo de que tú tienes que empezar a amar otra vez. Tienes que darte lo que es una oportunidad. Siento, Capricornio, que hay una persona en un espacio deportivo, puede ser un gimnasio, puede ser que de repente vosotros practican algún tipo de deporte, o simplemente yo qué sé, se van a la playa, pero practican algún tipo de deporte. O yo qué sé, a lo mejor son compañeros de fútbol o de vóley también, puede ser mixto o da igual, de tu propio sexo, da igual, ¿vale? Siento que hay una persona que se siente atraído o atraída por ti. Siento que hay una persona que a lo mejor creo que tú también ya lo sientes, ¿vale? Tú ya lo sientes o coincide en lo que es en el gimnasio. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Ama sin miedo. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot? Uy, las cartas, por Dios. Voy a recoger porque ha salido una carta. Qué bonita carta que ha caído. A ver, ya está. Muy bien. Y tengo aquí la carta del emperador, la carta del as de bastos, la carta del 6 de oros que se cayó y tengo en la base la carta del 8 de espadas.
¿Ves cómo son los ángeles que te dicen, cariño? Yo veo que hay un grupo de ustedes que de repente se siente ofendido, ofendida. Un grupo de ustedes que tiene miedo de repente al rechazo de esta persona, o sientes que esta persona jamás te ha perdonado o tú no la has perdonado también, ¿vale? Porque aquí yo veo como un asunto que tienen que aclarar. Pero también estoy viendo, cariño, que aquellas personas que a lo mejor esta relación o esta conexión tú ya lo vienes arrastrando desde hace mucho tiempo, esta persona quiere una oportunidad o las energías me están diciendo, entre vosotros dos debe haber una oportunidad. Ha llegado el momento de que empieces a compartir amor, ha llegado el momento de que aceptes de que vosotros dos están enamorados o enamoradas y que simplemente tú seas feliz. Esto es especialmente para este grupo de personas con la cual tú has tenido una historia o tienes una historia, pero tienes algún tipo de duda, de inseguridad o de miedo. Si tú estás separado de esta persona y vosotros coinciden siempre, por cualquier motivo, puede ser por los hijos, puede ser porque tengan una propiedad, puede ser porque simplemente están en el mismo barrio. Da igual, cariño, da igual. O son buenos amigos, pero tuvieron una historia, ¿vale? Esta persona aún te ama. Esta persona tú también lo amas, por eso que no te deshaces, por eso que no te vas de la conexión. Entonces nos están diciendo, ¿por qué si vosotros dos se aman? ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué alargas la situación? ¿Vale? Es esto lo que me dicen aquí, cariño. Vamos a continuar. Muy bien, y también tenemos aquí la carta del 3 de espadas, la carta del 10 de espadas, y tenemos la carta. Muy bien. El otro punto también, cariño. Yo creo que a lo mejor de repente ha existido una confusión, puede ser, ¿vale? O simplemente tú te llevaste una sorpresa de esta persona o tú sientes que esta persona solamente está contigo por la parte económica, por la parte del dinero. Siento que influye mucho esto y esta situación pues simplemente te lleva inclusive a estresarte tanto y a tocar fondo, ¿vale? Pero ya las cartas me están diciendo, hay un cambio en las energías, acepta que este amor es real, pero yo entiendo que a lo mejor tú necesitas tiempo para creer en ellos o en ellas, ¿vale? Creo que muchos de vosotros también, hay un grupo de ustedes que está teniendo algún pequeño bloqueo o conflicto relacionado de repente con la parte legal de parejas, juicios, manutención, propiedades, divorcios también, ¿vale? La carta de la sota de espadas, la carta de la emperatriz, la carta del 10 de oro, la carta del colgado y tenemos también aquí la carta de la reina de bastos. Nos dicen, aunque en este momento de repente lo ves todo muy inestable, especialmente para este grupo de personas que tiene problemas legales, las cosas van a mejorar para ti. Solo es cuestión de que tú tomes un poco de tiempo, de dedicación, no te me desesperes porque tú vas a tener el control de todo esto, ¿vale? Por eso, Capricornio, no te cierres a amar otra vez. Siento que a lo mejor me dice Richard, es muy triste o es muy penoso que haya aparecido una persona en mi vida cuando en estos momentos estoy pasando por esta situación. De repente ha aparecido una persona en tu vida porque ya te he dicho que hay alguien que te desea, quizás de repente en el gimnasio, si vosotros practican algún tipo de deporte, o yo qué sé, saliste a caminar o a correr por ahí, ¿vale? Entonces hay una persona que te quiere, pero tú me dices, es muy triste que aparezca ahora cuando estoy pasando estos momentos negativos. Y las cartas te vuelven a decir, las energías te vuelven a decir, ama sin tener miedo, ¿vale? Tú tienes que seguir amando. Muy bien, vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos para vosotros. A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir. Signos, 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 signos. Me sale un Aries, me sale un Cáncer, un Virgo, Tauro, otra vez Cáncer, estás lidiando con un Cáncer, ¿vale? Capricornio, muy bien, otro Capricornio. Vamos a continuar con la lectura. Tú tranquilo, tranquila, que en las características también te entrego mucha información. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros de acuerdo a toda esta energía, ¿vale? Con mucha fe. A ver, ¿qué nos quieren decir Capricornio? Con mucha fe, de acuerdo a esta lectura. A ver, mi querido Capricornio, tienes que volver a amar, tienes que volver a tener confianza. Eres una persona muy atractiva e inteligente también. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Me sale la carta del 6 de espadas, perdón, y la carta del caballero de copas. Yo veo que hay una persona que como que si rogara, como si dijera, por favor Capricornio, abre los ojos,
Por favor, Capricornio, yo estoy aquí, yo te amo, confía en mí. ¿Por qué no dejas lo que tienes? De repente muchos de vosotros tienen una historia o muchos de vosotros les separa la distancia. Puede ser también. Porque nos hablan de dejar algo, nos hablan también de desplazamiento, de viajes. ¿Para qué? Para empezar ese amor. Porque mira, la carta del 6 de espadas y la carta del caballero de copas nos dicen, ha llegado el momento que te rescates, ha llegado el momento que tomes una decisión y empezar tu nueva vida. Vamos a continuar. Sí, empezar tu nueva vida, cariño, porque tienes la carta del 4 de bastos. Empezar tu nueva vida. Veo que hay una persona que a lo mejor te dice, y aunque no te lo diga, creo que tú lo sientes. Yo creo que tú tienes contacto con tu alma gemela y si la comunicación es fluida, en algún momento esta persona te ha dicho, ¿a qué estás esperando? Ya tenemos lo que queremos. De repente, un ejemplo, ¿no? Están en la distancia y vosotros están trabajando por una casa, por un terreno, por un negocio. Ya han conseguido esto, pero sin embargo, una de las dos partes le cuesta soltar de repente su centro de confort o hacer ese cambio. Entonces nos dicen, ya tenemos lo que queremos, ¿por qué no haces el cambio? ¿Por qué no dejas? ¿Vale? El otro punto también, de repente tú siempre tienes contacto con una persona, tú sabes que esta persona es el gran amor de tu vida, pero puede ser que tú tengas tu pareja, tu historia, pero tú sabes que es el gran amor de tu vida y esta persona está libre, ¿vale? Como ejemplo, o a lo mejor coincide contigo. Entonces, la energía de esta persona, aunque no te lo diga, porque recuerda que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, entonces es como la conexión te dice, ¿qué estás esperando para que tomes esa decisión? ¿Qué estás esperando para que nosotros dos volvamos a ser la familia, la pareja o simplemente esa unión tan especial que teníamos en su momento? Es como si te estuviera pidiendo las energías. Por eso nos dicen, acepta, acepta, sin miedo, ama, ama. La carta del 7 de bastos, la carta de la reina de bastos, ¿vale? Yo lo que también estoy viendo aquí, cariño, que aquí hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dicen, Richard, esta persona cometió un error o tú cometiste un error de estar con otra persona. Por eso yo siempre digo, Capricornio, y esto lo digo en todos los signos, que ya parezco disco rayado ya. Siempre digo, Capricornio, vosotros antes de empezar una historia, tómense un tiempo, ¿vale? Porque la soledad también es buena. No tienes por qué estar acompañado, porque entonces quiere decir de que hay algo que no funciona bien en tu ser. Necesitas estar con alguien para ser feliz. Tómate un tiempo, reflexiona, medita, cariño. Antes de tomar una decisión, respira, respira profundamente. No tomes una decisión por el impulso o porque simplemente te cierras en algo, porque a veces eres un poco cabezota, Capricornio, ¿vale? No. Entonces, tómate las cosas con calma y de una manera inteligente. Yo creo que o la persona de tu interés o tú tomaste una decisión precipitada y ahora te das cuenta que necesitas estar con la persona con la cual tú creíste que había cerrado un ciclo, o ellos también sienten esto, que necesitan estar contigo y necesitan estar contigo, pero están con esa persona. Entonces se equivocaron o tú te equivocaste, ¿vale? A mí me están diciendo aquí las cartas. ¿Qué estás esperando? La palabra clave. ¿Qué estás esperando para que tú abraces esa compañía, ese amor, esa persona? ¿Qué estás esperando también de repente para que hagas un cambio en tu vida? ¿Qué estás esperando de repente para hacer ese viaje? ¿Qué estás esperando para buscar otro trabajo? La palabra clave es, ¿qué estás esperando, cariño? Muy bien, vamos a seguir, ¿vale? Yo veo que hay una persona que también no se lo va a tomar muy bien, de repente que tú decidas por ese gran amor. Veo que a lo mejor de repente si tú también decides por tu seguridad, por tu tranquilidad, que está relacionado también lo que es en el trabajo, esas personas no se lo van a tomar a bien, van a hacer hasta lo imposible ¿para qué? Para que las cosas te vayan mal. Mira estas tres cartas. La carta del 7 de bastos, la carta de la reina de bastos y la carta del diablo. Hay una persona que se va a sentir dolido, humillado, ofendido por vosotros, tanto lo que es en la parte sentimental como también de repente lo que es en la parte laboral. Te enseño las cartas. Richard, ¿pero por qué en la parte laboral? Porque a lo mejor de repente esta persona depende mucho de ti o simplemente cuesta ahora encontrar una persona que sea eficiente como eres tú, ¿vale? Recuerda que eres un líder. Recuerda que eres un líder. Va a ser hasta lo imposible para que las personas se pongan en tu contra o ya lo están haciendo.
Puede ser que a lo mejor de repente, mi querido Capricornio, también un grupo de ustedes tienen el bloqueo, porque aquí yo veo un bloqueo. Quizás por eso tienes un poco de dudas y de miedos. Puede ser que la familia, siento la energía de una madre, siento la energía también de una mujer, que a lo mejor ha hecho algo en tu contra o simplemente está bloqueando para que las cosas no fluyan bien entre vosotros. Pero contra viento y marea, como dicen esa frase, lo que es del César es del César. Lo que es de Capricornio es de Capricornio. Aunque te pongan obstáculos, aunque en estos momentos tú tengas dudas, miedos o inseguridades, el destino está hecho para que tú con esta persona estén juntos. Si esta persona se fue, esta persona va a volver, porque se va a arrepentir y va a decir, he cometido un error. He cometido un error, ¿vale? Porque cierras con dos cartas maravillosas. Un nuevo comienzo en tu vida, una nueva propuesta en tu vida. El otro punto que te puedo dar, ¿vale? Porque tengo que hacértelo recordar. Si tú en este momento me dices, Richard, ya no quiero saber de esta persona, me he dado cuenta que no lo quiero, que puede pasar, simplemente quiero pasar página, entonces nos dicen, vuelve a confiar otra vez en el amor, porque a lo mejor de repente, yo qué sé, te has bloqueado, que puede pasar esto, cariño, ¿vale? Vuelve a confiar otra vez en el amor. Hay una persona que te está esperando a la vuelta de la esquina, si eres soltero o soltera, o si simplemente quieres volver a empezar en tu vida. ¿Por qué? Porque nos dicen, puedes amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos. Todo conspira a tu favor, cariño. Todo conspira a tu favor. Muy bien, te voy a dar bloqueos iniciales. A ver. Vamos a ver. Y esto también va en el trabajo, cariño. Esto también va en lo que es en los juicios, en los proyectos, en cualquier cosa, ¿vale? Todo empieza a conspirar a tu favor. Faltaba tiempo, sí, pero todo conspira. La letra F, la letra C, la letra T y la letra E. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir para vosotros las características. Te voy a dar mucha información lo que es en las características. Es muy importante que sepas toda la información, ¿vale? Aquellas personas que a lo mejor de repente no ven hasta el final, no saben de lo que se pierden, porque en las características flipan las personas que lo descubren. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen las características? Vamos a ver qué nos dicen las características para Capricornio. Vamos a ver, cariño. A ver. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego o simplemente hay una tensión entre vosotros dos, lo que es en la parte sexual. Puede ser que esta persona tenga los ojos claros, tiene unos ojos muy bonitos. Si es hombre, es rapado y si es mujer, también puede ser rapada. ¿Por qué no? De rasgos mulatos o afroamericanos, sí. O tiene la piel muy morena. Esta persona tranquilamente puede ser un Leo, o vive de repente en una isla o en un lugar donde no llueve mucho. Puede estar en África también. O me dice, Richard, no, te equivocas, ni lo uno ni lo otro. Trabaja en un zoológico. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Tú ve tomando lo que es tuyo. La carta del 3 de basto me vuelve a reafirmar que estás lidiando con una persona de elemento fuego o hay una tensión entre vosotros dos. Richard, ¿qué tipo de tensión? La tensión de que ustedes dos se desean, ¿vale? Se comen con la mirada, pero a lo mejor de repente tú y la otra persona es un poco orgulloso, orgullosa. Vamos a continuar. Tranquilamente esta persona puede ser que para alguno de ustedes está lo que es en la distancia. Veo que hay una separación de fronteras, inclusive de continentes. Esta persona puede ser delgado o delgada, y si no, con textura normal o la contextura que tenga, cabello largo, rubio, natural o pintado, ¿vale? Da igual, cariño, da igual. Alguno de ellos o de ellas tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Especialmente resalta mucho lo que tienen en la pierna o entrepierna. Muchos de vosotros también nos están diciendo, hay un grupo de ustedes que va a recuperar algún tipo de dinero o simplemente va a haber un ascenso o vas a obtener ese trabajo que tanto estás buscando. Porque tenemos la carta del 6 de oros. Una persona también te devuelve lo que es tuyo, ¿vale? Te voy enseñando las cartitas, cariño. Mira, te voy enseñando. Vamos a continuar. La carta del 10 de oros. Hay un grupo de ustedes que ha tenido un reencuentro, quizás por casualidad, o simplemente tú estás visitando a una persona especial. Veo hijos, veo niños aquí. Si no son sus hijos, que vosotros dos tienen lo que es en común y simplemente mamá o papá ha venido a visitar, aunque vivan en casas diferentes,
Puede ser que a lo mejor tú has coincidido con una persona que puede ser una amistad del pasado. Han coincidido en un centro comercial, en una escuela, en una guardería o en un parque. O simplemente tú te has impactado con una persona que tiene hijos o tiene a su cargo niños o niñas. Es una persona que puede ser de cabello corto, se corta así como en puntita, ¿vale? Tipo faraona, es esto. Veo que la edad es mayor de 40 años y si no es así, toma la edad que mejor coincida contigo. Cabello negro o cabello castaño, una sonrisa agradable, le gusta utilizar las ropas holgadas, puede ser que esté en un sitio donde actualmente, de repente, o están entrando lo que es en primavera o simplemente están entrando lo que es en el otoño. Hay un cambio, ¿vale? Entonces nos están diciendo esto. ¿Por qué te digo? Porque no están ni muy abrigados, ni tampoco hace mucha calor en estos momentos. Ahí, al menos en ese lugar. Veo que esta persona también es delgado, cabello corto, tienen canas, mayores de 40 años, tiene un poco de barba también tiene un poco de canas, pero sin embargo el impacto que ha pasado entre vosotros dos ha sido muy fuerte. Veo que esta mujer o este hombre que ha aparecido en tu vida es el principio de tu suerte o es una persona o un regalo muy especial que te entrega Dios y el universo. Muy bien, cariño, espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.